tardes, Tomiten. Como tercera jornada, mañana otro partido en casa ya horario habitual contra Lleida, un rival que, bueno, que ya habéis enfrentado en pretemporada y que parece que está acostumbrado a empezar bien las temporadas. Sí, ¿no? empieza muy bien. Empezó y está ya también con 2-0. Y con mucha energía, y creo que con un gran trabajo de Jorge, la verdad. Yo creo que es uno de los mejores equipos defendiendo pick and roll y el pick and roll es algo, bueno, pues totalmente fundamental que hace que sea bueno, pues algo importantísimo a la hora de calibrar tu equipo defensivamente, ¿no? Y ellos son hacen un gran balance defensivo, una gran presión a balón y una gran defensa de pick and roll. Creo que es la clave un poco de su juego, ¿no? Lo que les permite correr, les permite, bueno, tener esa confianza que tienen, y después tienen un jugador que ha podido renovar, que es Shaquille O'Neal, no es Claire, pero bueno, nosotros lo llamamos Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal que está al nivel, ha fallado 2 tiros en 2 partidos, lleva 88% en tiros de 2, y en el poste bajo es un jugador determinante. El año pasado ya dio un poquito de muestras de que podía ser importante, pero el inicio ha sido demoledor, ¿no?, por parte suya. Bueno, nos alegra volver a jugar en casa, trabajando bien después de una semana un poquito más cortita de lo habitual, porque el domingo fue el partido en Orense, y bueno, pues con ganas de ganar, con ganas de jugar bien también, con ganas de hacer un partido completo de 40 minutos y con ganas de reencontrarnos otra vez con la afición y con jugar en casa, ya no en sábado sino en viernes. Y por lo que comentabas de los horarios, bueno, pues si a veces hay que cambiar un poquito un horario porque te lo televisen, bueno, pues se cambia un poquito, ¿no? Pero que no pasa nada. Lo que tenemos que conseguir es que cuantos más partidos se puedan televisar, mejor, ¿no? Y si tenemos que variar un poquito los clubes, un poco el horario, por hacer que la liga tenga más repercusión y por hacer que nos televisen a más equipos, pues oye, pues se hace. Lo digo porque nuestros partidos fuera de casa se van a televisar. Entonces a lo mejor alguna vez a los rivales les toca cambiar obligatoriamente el partido a alguna hora, ¿no? Un poco que nosotros no tenemos la culpa. Es decir, hostia, será mejor que se televise a que no se televise, ¿no? Y que todo el mundo pueda verlo y que hagamos una liga más, pues, más mediática y que tenga más repercusión. Entonces, pues bueno, que sean bien acogidos estos cambios, porque al final lo que todos queremos es que cuando tengamos muchos millones de seguidores, pues a todos nos irá mejor y ganaremos más dinero y nos irá mejor a todos. El objetivo de este partido, evidentemente, de la victoria, siempre lo que se busca cuando uno juega, es que el equipo, esos grandes momentos que está teniendo en otros partidos, los tenga, pero sí, durante más tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que le aguantamos muy bien a Orense hasta mediados del tercer cuarto, incluso en el segundo cuarto fuimos 8 arriba y estamos haciendo un partido muy serio y ¡pam!, desconectamos, ¿no? Entonces, poco el objetivo es ese, ser continuos. Nos está costando un poquito demasiado ahora al principio, pero bueno, yo creo que mañana lo seremos. Me preocupa su actividad defensiva y su intensidad defensiva, que seamos capaces de tener criterio a la hora de atacar, ¿no?, de tomar buenas decisiones a la hora de atacar. Estamos anotando muy poquito y tirando con malos porcentajes de 3. Entonces, bueno, que seamos capaces de tener el criterio suficiente como para atacar bien su defensa, su actividad defensiva. Y evidentemente el objetivo es ganar. Yo creo que Lleida es un club muy similar a nosotros en cuanto a todo. Y estos partidos son de los que te pones un poco en el calendario, ¿no? De decir, bueno, un equipo similar al tuyo en casa, esta tiene que salir bien y esta tiene que ser victoria. Edu el martes decía toda la prensa que le había ido muy bien la semana pasada de descanso y el tratamiento también que le hizo el Villarreal. Sí. ¿Cómo ha entrenado esta semana? ¿Ha entrenado con normalidad? Sí, a ver, lo primero es agradecer a los servicios médicos del Villarreal porque lo que le hacen nosotros no tendríamos capacidad de poder hacérselo si no fuera por ellos, ¿no? Y bueno, aparte del trato, el qué y el cómo, ¿no? El qué le hacen y el cómo se lo hacen, ¿no? El trato que tenemos con ellos. Le fue muy bien el tratamiento de la semana pasada. En el partido, entre comillas, no pudo jugar, no jugó a un porcentaje alto de juego, jugó a un 30%, a un 40%. Esta semana ha vuelto a descansar unos días y hoy, que es jueves, ya ha entrenado casi el entreno completo. Bueno, era un poco el objetivo que teníamos, que llegara hoy para poder hacer
un poquito más de mitad de entreno y que mañana pueda estar otra vez ya un poquito mejor que la semana pasada, ¿no? Un poquito ya, en vez de estar al 30 o al 40, que pueda estar ya a un 50%, a un 60%, ¿no? Y que esa energía que nos contagia a Edu, pues nos la contagie, y sobre todo que él se vuelva a sentir jugador de básquet, que es lo más importante, porque al final ya evidentemente que el equipo lo necesita, pero el tema de Edu ya empieza a ser un tema un poco personal, ¿no? Que él empiece a sentirse otra vez jugador de básquet, porque que lleva año y medio sin tener una semana seguida, año y medio sin poder jugar 20 minutos en un partido, año y medio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues me alegraría evidentemente por el equipo, por el rendimiento, porque no sé, es muy necesario, pero sobre todo me alegraría por él como persona, que este último tratamiento fuera bien, que evolucionara bien y que a partir de ahora se pueda sentir otra vez jugador de básquet, que es un pedazo de jugador. En el apartado de lesiones hemos visto a Ignacio Rosa un poco apartado del entrenamiento con el fisio, trabajando con el fisio. Tobillo izquierdo, se lo dobló ayer, no sé. Duda para mí. No lo sé, no entrené ayer ni hoy, no sé.